Voy a hablar del libro de Paul B. Preciado, Un apartamento en Urano, Crónicas del Cruce, publicado en la editorial Anagrama y que acaba de salir. Se trata, lo tengo que decir de entrada, de un libro excepcional, de un libro que he disfrutado tremendamente. Me llegó hace nada y en un día me metí en él y lo leí del tirón y la verdad es que me ha dejado muy impresionado. Se trata de uno de esos libros sobre los que hay que volver, habrá que volver y sin duda vuelve a confirmar que Paul Preciado es una de las figuras más importantes de la filosofía internacional, con planteamientos verdaderamente radicales, con una forma de escribir fascinante, con una posición política totalmente implicada y que no hay una sola de sus páginas que no te remueva, que no te obligue a pensar desde otros puntos de vista, que no ponga en cuestión todo aquello que consideras que estaba cimentado, que estaba garantizado. De Paul Preciado había leído sus libros anteriores, el texto Yonki, que se va a reeditar en Anagrama, y también había dedicado una extensa reseña a Pornotopía, Arquitectura y Sexualidad en Playboy durante la Guerra Fría, que fue finalista del primer Anagrama de ensayo en el 2010. Y sin duda ya mostré en aquel momento mi fascinación y mi interés por su obra. Lo que se recoge aquí en un apartamento en Urano son las crónicas, los artículos, los textos que fue publicando en el periódico Libération en los últimos años, en un momento en el que estaba realizando su transición, en el que a su vez estaba metido en una gran transición que era el de pasar de estar trabajando en el contexto teórico-filosófico a trabajar en un museo, concretamente en el MACBA, a ser despedido del MACBA en una absurda polémica, a pasar a trabajar en Documenta de Kassel y también a iniciar una serie de viajes por todo el mundo, dado que estaba al frente de la cuestión de los programas públicos, y es por tanto todo este libro una crónica de viajes, una crónica de transformaciones. Se puede decir que es también una impresionante metáfora en el sentido del término griego, metáfora, transporte, traslado, pero también es una cruda presentación de una realidad, la de las transformaciones del sujeto en un sentido postestructuralista. El libro tiene un prólogo de Virginie Despentes, que está maravillosamente también escrito, que tiene el carácter de una carta en la que Virginie Despentes habla también desde la proximidad y desde la cercanía que tiene por haber sido pareja de Paul Preciado, y dice que sabe cómo escribe y que sabe que no sufre el bloqueo del escritor y que estos textos de 5.000 caracteres para Libération los estaba escribiendo en relación también con todas sus transformaciones para convertirse en un hombre trans, y como tiene un skyline coherente y que se trata de un libro fundamentalmente autobiográfico y que habla de su transición o de sus transiciones y también de la condición de clandestinidad permanente, pero que sobre todo este libro enseña algo es fundamental, y es que no se puede hacer política sin entusiasmo, y evidentemente transmite un profundo entusiasmo este libro. Comentando algunas cosas sobre los textos de este libro, que tiene 309 páginas, tiene una introducción que se titula Un apartamento en Urano, en el que revisa la cuestión de por qué lo ha titulado así, sobre todo como Urano es uno de los planetas más alejados de la Tierra, es el planeta más frío del sistema solar, pero sobre todo ella viene a decir que ha soñado en Urano como un lugar en el que querría vivir. Esta idea de un apartamento en Urano es una referencia evidentemente a la idea del cuarto propio
de Virginia Woolf, a la que se refiere en otros momentos de este libro, pero sobre todo va aquí a explicar la mitología de Urano y cómo se produce su apareamiento con la Tierra y cómo va a casarse Gea con su hijo Urano, un titán que a su vez se va a convertir en un mal padre y que va a comerse a sus hijos o los va a arrojar al Tártaro en cuanto nacían, y cómo va a ser castrado por una guadaña por Cronos, y también bueno, pues va a asociar esta cuestión de este corte y de este origen del mundo, de este Cronos Urano, con las reflexiones que hizo en el año 1864 Carl Heinrich Ulrich, cuando retomó el banquete de Platón y la cuestión del andrógino primordial y los amores del tercer sexo, para crear la tematización de los cuerpos masculinos que se sienten atraídos por almas masculinas, y cómo lo que él está buscando, Paul Preciado, a través de estas reflexiones sobre los que viven en Urano y sobre la condición de esa atracción de los hombres por los hombres, es también plantearse qué significa hablar para aquellos, dice en la página 23, a quienes se nos ha negado el acceso a la razón y al conocimiento, para aquellos a quienes se nos ha considerado enfermos, ¿con qué voz podemos hablar? Hay que inventar la lengua del cruce. El 6 de mayo de 1868, Carl Maria Kertbeny, activista y defensor de los derechos de las minorías sexuales, le envía una carta manuscrita a Ulrich en la que inventa la palabra homosexual para referirse a lo que denomina uranistas. Y esta condición de los uranistas es una condición que va aquí a asumir Paul Preciado, para hablar sobre todo de cómo la homosexualidad y la heterosexualidad no existen fuera de la taxonomía binaria y jerárquica que busca preservar el dominio del paterfamilias sobre la reproducción de la vida. No soy, dice en la página 25, un hombre, no soy una mujer, no soy un heterosexual, no soy un homosexual, no soy tampoco bisexual, soy un disidente del sistema sexo-género. Soy un uranista en los confines del capitalismo tecnocientífico. Bueno, va a explicar durante todo el libro cómo le fue asignado un género femenino en el nacimiento, después se le dijo que era lesbiana y después decidió autoadministrarse dosis regulares de testosterona, es algo de lo que da cuenta Testo Yonki, y como nunca pensé que fuera un hombre, nunca pensé que fuera una mujer, sino que eran muchos, y como la cuestión fundamental de su existencia ha sido el proyecto de deshacer la identidad, pero sobre todo cómo quería volverse desconocido y fabricar un cuerpo. Lo que este libro trae son, como dice, las noticias del cruce, porque estamos todos en el cruce, y sobre todo se trata de crónicas y de textos escritos en aeropuertos y en habitaciones de hotel, que escribió para el periódico francés Libération y algunos otros medios europeos entre el año 2010 y principios del 2018. Es un libro sobre el cambio de sexo y sobre la migración, es un libro sobre el género fluido, es un libro que está generado también con un cambio de voz por cómo afecta a las cuerdas vocales la testosterona, pero también cómo esa decisión de cambiar de sexo generó un temblor en el sentido que le da el pensador Edouard Glissant, y este pensamiento de temblor, dice Glissant, no es un pensamiento del miedo, es un pensamiento que se opone al sistema. Si el régimen, dice en la página 30, heteropatriarcal de la diferencia sexual es la religión científica de Occidente, entonces cambiar de sexo no puede ser sino un acto herético. Ser trans, dice, es desear un proceso de creolización interior, aceptar que uno solo es uno mismo gracias y a través del cambio, del mestizaje y de la mezcla. Entendemos mejor el mundo, cita nuevo a Glissant, cuando temblamos con él, porque el mundo está temblando en todas direcciones. Junto al cambio de voz, también este libro da cuenta del cambio de nombre y cómo dejó de llamarse Beatriz, un nombre que le gustaba y que, como dice, quería que se usara cambiando las reglas gramaticales, como en un momento dado, en mayo del 2014, cuando el subcomandante Marcos anunció que iba a cambiar de nombre y que se iba a convertir en homenaje a José Luis Sánchez alias Galeano,
se iba a convertir en el subcomandante Galeano, cómo decidió Beatriz Preciado que se iba a llamar Marcos, y cómo asumió Marcos de la misma forma que el subcomandante ocultó, entre comillas, su identidad gracias al pasamontañas, y cómo esa decisión de una ficción política del cambio de nombre para convertirse en alguien que homenajeaba a una figura tan representativa del Ejército Zapatista de Liberación fue muy criticado desde América Latina, y se dio cuenta de que ese no podía ser su nombre, y cómo a partir de enero del 2016 firma como Paul B., B. y cómo se ha convertido en migrante de género. También este libro es muy importante, narrar cómo se va asentando, bueno, asentando es un decir, o cómo va convirtiendo Atenas en un lugar del que se enamora y en el que descubre también formas nuevas de la pasión política, y cómo su trabajo se va convirtiendo una y otra vez en un proceso de cuestionamiento de los resurgimientos edípicos y de las concreciones neofascistas, y cómo en medio de todos estos cambios y todos estos tránsitos va a ir desplegándose todo un proceso político fundamental, como sería tanto el proceso político de las migraciones de sirias, pero también el proceso político en Atenas y la situación con la deuda, pero también el proceso de los movimientos independentistas en Cataluña, y cómo en toda esta condición heterogénea de la subjetividad y de la política fue comprendiendo cómo no es que estuviera mutando Beatriz para convertirse en Paul B. Preciado, sino que estaba produciéndose una auténtica transición planetaria. La revolución industrial actual, dice en la página 36, marcada por la ingeniería genética, la nanotecnología, las tecnologías de la comunicación, la farmacología y la inteligencia artificial, afecta de lleno a los procesos de reproducción de la vida, y cómo frente al fascismo surgen por todas partes las micropolíticas del cruce, y sobre todo lo que intenta es evitar una academización de esas luchas micropolíticas. Incluye una cita maravillosa de Thomas Bernhard que dice que cuando el saber está muerto lo llaman academia. Y lo que va a tratar de proponer en este libro son nuevas formas de organización social de la vida, nuevas dimensiones de política ficción en la línea de Ursula Le Guin, de Donna Haraway, de Cathy Hacker o de Virginie Despentes, y sobre todo cómo hay que inventar en la existencia la diversidad de la vida. Bueno, no voy a comentar todos los textos, ni siquiera en su orden. Podemos decir que hay todo tipo de consideraciones desde lo que significa la revolución en esta época que va desde las revueltas árabes hasta el 15M, hasta ocupar Wall Street, y cómo necesitamos nuevas metodologías, dice, de producción del conocimiento y una nueva imaginación política capaz de confrontar la lógica de la guerra, la razón heterocolonial y la hegemonía del mercado como lugar de producción del valor y la verdad, y cómo esta transformación micropolítica de los dominios moleculares de la sensibilidad y de la inteligencia del deseo tiene que ver también con una modificación de la terrapolítica, o con todo lo que sería la situación crítica del antropoceno. No queremos producir, dice, somos la red viva descentralizada, y cómo habría que crear un futuro parlamento posporno que sea una suerte de nueva internacional soma política hecha de alianzas sintéticas y no de vínculos identitarios, y dicen crisis cuando en realidad se está produciendo una revolución. Indica cómo ha aprendido y ha tomado en consideración los textos de Silvia Federici sobre la deuda y cómo se está asistiendo a una crisis del capitalismo y su ampliación exponencial, y cómo la cuestión de la deuda soberana es producto de una especulación con lo colectivo y es una excusa para legitimar el último cercamiento, y cómo los indignados son los nuevos herejes y las nuevas brujas del capitalismo neoliberal, que es algo que escribió en Nueva York el 27 de agosto del 2011, cuando todavía se están escuchando los ecos, o están muy cercanos los ecos del 15M del 2011 en España. Analiza también la cuestión de las goteras diplomáticas de Julian Assange y los límites sexuales del Estado-Nación, con toda esa cuestión de que Julian Assange habría cometido
acoso sexual y violación porque en una relación no había usado el preservativo, y también como aquí en realidad el preservativo sería el de cómo la violación se produciría por las propias revelaciones de Wikileaks. Analiza a Derrida, Foucault y las biografías imposibles, rindiendo testimonio de la importancia que en su formación ha tenido Jacques Derrida. También la cuestión de la filiación y el amor marica según Jean Genet, y cómo las relaciones paterno-filiales de sangre y de leche, herederas de un modelo de poder soberano, deberían darnos miedo, y cómo reivindica esta concepción del amor marica. Los hijos no se hacen, dice en la página 57, ni con leche ni con sangre, sino con un teatro, o como le gustaba decir a Genet, en el circo, y que no es el sexo, sino la poesía y en el robo, donde reside la dimensión pasional del amor marica. Analiza también el papel del turbante y el uso del turbante por parte de Simone de Beauvoir como un modo de estilización del género en el sentido de Judith Butler. También hace aquí una defensa del niño queer, preguntándose quién defiende los derechos del niño diferente. Señala que ella nació en la España franquista y creció en una familia heterosexual católica de derechas, y cómo la biopolítica es una biopolítica vivípara y casi esencialmente pedófila, y cómo le ha costado muchos años de broncas y de drama familiar superar esa violencia patriarcal, y que gracias a el gobierno socialista de Zapatero y la ley del matrimonio homosexual, sus padres, que seguían siendo católicos, practicantes y de derechas, votaron socialista por primera vez. Y dice, no lo hicieron únicamente por defender mis derechos, sino por su propio derecho a ser padre y madre de un hijo no heterosexual. Analiza luego la cuestión de la procreación políticamente asistida y de la heterosexualidad de Estado, de ese dominio o de esa reproducción como un acto de comunismo somático, y cómo se exige una colectivización del material genético de un cuerpo a través de una práctica más o menos regulada, y cómo ese control de la población y ese modelo de gestión político-sexual que ha denominado en otros libros farmacopornográfico se opondría al bionecropoder, que tiene su escala de afiliación y que tiene que ver con la regulación del cuerpo, de las células, las hormonas y los genes, y cómo hay que crear una suerte de anarcocomunismo somático. Tiene un texto aquí delicioso que se llama Candy Crush, o la adicción en la era de la comunicación, y dice que el Candy Crush tiene un número récord de usuarios adictos, tiene 80 millones de usuarios, y es una suerte de idiotez o un juego idiota y gratuito que tiene que ver con la castidad y como una especie de democratización de la adicción. Es una especie de dimensión de superficie masturbatoria subrogada, y en el que responde que cada generación tiene que inventar su propia ética con respecto a la tecnología, y nosotros lo tenemos con esta chorrada del Candy Crush. Luego habla de los gorilas de la República, señalando que en el fondo, tomando la idea del gorila y de las Gorilla Girl, hay que abrazar la animalidad, que es otra cuestión que aparece en varios momentos en este libro, y también qué importancia tiene la necropolítica en su obra. Dice, crecí escuchando historias de la Guerra Civil Española. Durante años no dejé de preguntar a los adultos cómo había sido posible que se hubieran matado entre hermanos, que hubieran decidido hacer de la muerte su único modo de hacer política. Los lenguajes del patriotismo y el nacionalismo, la preferencia nacional, la identidad francesa, el orden familiar y la procreación de la infancia comparten una misma y única forma de gobierno que, como apunta en la página 86, sería la necropolítica. La necropolítica y el gobierno de una población a través de la aplicación de técnicas de muerte sobre una parte. Tiene también el siguiente texto dedicado al derecho al trabajo, con el derecho al trabajo sexual, y cómo la prostituta, que en la mayoría de los casos es migrante, precaria y cuyos recursos afectivos y lingüísticos y somáticos son los únicos medios de producción, es la figura paradigmática del trabajador biopolítico del siglo XXI.
Propone en el siguiente texto una huelga de úteros en la que señala que el útero se ha convertido históricamente en aquel objeto de mayor expropiación política y económica y no es, dice, un órgano privado, sino un espacio biopolítico de excepción y cómo en la epistemología somática de Occidente se tendría que producir lo que llama una descolonización del útero. El siguiente capítulo se titula Cine y sexualidad, la vida de Adele y Nymphomaniac, en la que revisa las películas de Adele Lalif, Kechiche y de Nymphomaniac de Lars von Trier y cómo estas películas tendrían que ver con algo que no consiguen, que es inventar otras ficciones visuales que modifiquen nuestro imaginario colectivo. Tiene un texto que también me ha parecido excelente, que se llama La bala, en el que dice que la homosexualidad es un francotirador silencioso que pone una bala en el corazón de los niños que juegan en los patios. Dicen que en Ecuador cada día se abre una nueva clínica evangelista para reeducar homosexuales y transexuales, pero nadie ha logrado nunca extirpar una bala. Por la noche, dice en la página 102, cuando yo era un niño, se van a la cama con la vergüenza, dice por la noche como cuando yo era un niño, se van a la cama con la vergüenza de decepcionar a sus padres, con miedo quizás de que sus padres les abandonen o deseen su muerte y sueñan como yo cuando era un niño que huyen hacia un lugar extranjero o a un planeta lejano donde los niños de la bala pueden vivir. Yo os hablo a vosotros, los niños de la bala, y os digo, la vida es maravillosa, os esperamos aquí, todos los caídos, los amantes del pecho agujereado, no estáis solos. Luego tiene un imponente ataque a Michel Onfray, en plena confusión de género y sobre todo con su ignorancia sobre la teoría del género y las consideraciones que Onfray hizo en torno a Judith Butler totalmente equivocadas y cómo se requiere una nueva concepción del cuerpo y de la diferencia sexual que depende de lo que podríamos llamar con Thomas Kuhn el cambio de un paradigma científico-cultural, que es un asunto sobre el que insiste a lo largo de todo el libro. Dice en la página 108, nuestro grito es una demanda epistemológica. Necesitamos un nuevo modelo de inteligibilidad, una nueva cartografía del ser vivo más abierta y menos jerárquica. El siguiente texto, Amor al Antropoceno, nos habla de su amor por su perro Philomène y cómo ha conocido el amor canino y cómo es terrafilia, o cómo aparece esta terrafilia. Dice, estoy enamorado del planeta, me excita el espesor de la hierba, nada me conmueve más profundamente que el delicado movimiento de una oruga que sube por la corteza de un árbol. El amor canino es una aberración histórica y una herencia natural, quizá la única y más certera prueba de que el proyecto democrático planetario es posible. El siguiente texto se titula La amnesia del feminismo y señala cómo el feminismo adolece de un olvido crónico de su propia genealogía y cómo esta historia tiene que ser contada desde el punto de vista de los vencidos, como ya señaló Walter Benjamin. Giorgio Agamben ha señalado que la tarea de profanar las palabras sagradas para devolverlas al uso cotidiano es propia de la filosofía y la poesía. Las palabras feminismo, homosexualidad, transexualidad o género no las inventaron los activistas sexuales, sino el discurso médico y psiquiátrico de los últimos años. La palabra feminismo la inventó en 1871 el joven médico francés Ferdinand Vallée-Farnoux en su tesis doctoral Feminismo o infantilismo en los tuberculosos. Según la hipótesis científica de Fanot de la Cour, el feminismo era una patología que afectaba a los hombres tuberculosos y que producía como síntoma secundario una feminización del cuerpo masculino. Los feminizado tendría que ver con la idea de poder de generación y facultad de concepción, y el hombre tuberculoso pierde su condición de ciudadano viril y se convierte en un agente contaminante que debe ser colocado bajo la tutela de la medicina pública. En este sentido, feminismo es un adjetivo patológico. Y se pregunta en la página 114, ¿dónde están hoy los nuevos feministas? ¿Quiénes son los nuevos pacientes con tuberculosis y las nuevas sufragistas? Debemos liberar al feminismo de la tiranía de la política de identidad y abrirlo a alianzas con nuevos sujetos que se resisten a la normalización y a la exclusión, con los afeminados de la historia, ciudadanos de segunda clase, cuerpos seropositivos, cuerpos con diversidad funcional y cognitiva, migrantes, refugiados que surgen de las guerras, apátridas y saltadores ensangrentados de las fronteras de alambre de Calais y de Melilla.
Luego viene el texto Marcos Forever, que es el texto en el que habla de cómo en mayo del 2014 el subcomandante Marcos decidió llamarse Galeano en honor a su compañero José Luis Sánchez, asesinado por los paramilitares, y cómo Beatriz Preciado decidió convertirse también en Marcos en homenaje a esta ficción política viva, y cómo es algo que finalmente va a cambiar o no va a seguir esa línea. Para señalar que la estadística es más fuerte que el amor, y cómo toda esa necesidad o todo el proceso contemporáneo tiene que ver con esta dimensión en la que somos vulnerables frente al lenguaje, y cómo la teoría queer es esa fórmula punk inventada por Teresa de Laurentiis en el año 1990, que no solo fue el resultado de la lectura feminista de la historia de la sexualidad de Foucault, sino también de un giro pragmático en la comprensión de la producción de las identidades de género. Derrida, que fue maestro de Beatriz Preciado, desconfía de la buena conciencia de Austin y postula, leyendo a Benjamin, que el éxito del performativo no depende del poder trascendente del lenguaje, sino de la simple repetición de un ritual social legitimado por el poder que esconde su historicidad, de un teatro en el que las palabras y los personajes están determinados por la convención. La fuerza del performativo resulta de la imposición violenta de una norma a la que hemos preferido llamar naturaleza para evitar confrontarnos con la reorganización de las relaciones sociales de poder de un cambio de convenciones implicaría. Para el subalterno, dice en la página 124, hablar no es simplemente resistir a la violencia del performativo hegemónico, es sobre todo imaginar teatros disidentes en los que sea posible producir otra fuerza performativa, inventar una nueva escena de la enunciación, diría Jacques Rancière, desidentificarse para reconstruir una subjetividad que el performativo dominante ha herido. Bueno, hasta aquí la primera parte del comentario de Un apartamento en Urano, que continuaré más tarde.